Buenas noches, vamos a trabajar el tema de agua potable, en el cual vamos a hacer énfasis en la toma de muestras y en el análisis físico-químico. Acá en la diapositiva, por ejemplo, tenemos lo que es el agua, la introducción a las propiedades físicas del agua. Vamos a tomar una diapositiva para explicar, ¿ya? Tenemos la molécula de agua, tenemos las propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades físico-químicas, tipos de agua y funciones del agua. En estas diapositivas pueden repasarlo cada uno de los puntos al detalle, pero prácticamente lo que yo quiero explicarles es que entre las propiedades está la molécula de agua, está su geometría. El agua es una molécula que consta de un oxígeno, dos hidrógenos. Aquí tiene un ángulo de enlace de 109. Es una molécula muy polar y además es inorgánica. Entonces, esas dos características de inorgánico y polaridad le ayudan a disolver gran cantidad de sustancias. Es considerado el disolvente universal. Y gracias a eso vamos a tener muchos iones disueltos. También disuelve sólidos, ¿ya? Entonces, son varios materiales que se van a encontrar en el agua y precisamente ellos se van a constituir en el tema de análisis. Pasaríamos al segundo punto, que es el muestreo precisamente del agua. Una de las estudiantes que previamente ha repasado nos va a indicar en qué consiste el muestreo. El objetivo de un muestreo es recoger una cierta cantidad de volumen de muestras de tal manera que su volumen sea el mínimo posible, pero sí sean representativas de la concentración real de la sustancia o material por analizar. No debe ofrecer problema en el transporte ni en la manipulación. Para el análisis que se realizan con un espectrofotómetro de absorción atómica, se es recomendable mayormente tomar una muestra de 200 ml, pero cuando se realiza un análisis físico-químico, se recomienda tomar 2 litros de muestras. Una cadena de custodio es lo que se observa en la diapositiva. Son todos los parámetros que se deben de tomar a la hora de tomar la muestra, como por ejemplo, a la hora de la muestra se tiene que anotar qué tipo de afluente es, origen de la muestra, qué clase de muestreo se está realizando en este momento. Las características del medio se tienen que tomar los parámetros como la temperatura, el pH y el aspecto, que serían los aspectos organolépticos, que sería el olor, qué aspecto tiene, si tiene turbidez, etc. Tiene que tener su preservación y todo aquello y su almacenaje que se debe tomar. Todo tiene que llevar con fecha y hora también. Los tipos de muestreos son la puntual y la compuesta. La muestra puntual son aquellas que son tomadas en un solo sitio y en un solo momento en particular. Estas muestras mayormente son de un punto que son, se podría decir que son homogéneas. Se llama puntual porque los parámetros que se llegan a tomar ahí no sufren grandes variaciones durante el transcurso del día. La muestra compuesta es la información sobre un plazo de tiempo. Los parámetros pueden variar a la hora de tomar la muestra en el transcurso de los días, varían. Esta muestra se podría decir también que no es homogénea, porque pueden variar las cargas de la de BO y la de QO, etc. Muy bien, entonces acá prácticamente la muestra puntual va a ser para agua potable y la muestra compuesta va a ser para agua residual, ¿verdad? Esta Aquí, tabla que se encuentra aquí, perdón, Inge, va a disculpar. no, sigue. Acá explica un poco sobre el tipo de recipiente y las cantidades y preservantes. Sí, claro. En esta tabla se puede observar qué tipo de determinación se realiza y en qué tipo de recipiente se debe de almacenar.
Por ejemplo, para aceites y grasas dice que se debe de utilizar un recipiente de vidrio, la alcalinidad en uno de plástico como también de vidrio. El volumen de la muestra que debe ser mínimo varían respecto a los tipos de determinaciones que se deben de realizar. El tipo de muestreo también, si es simple o es compuesta. La preservación se debe de añadir en algunos ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y también una solución bufre para regular el pH. Y el almacenamiento máximo recomendado también pueden variar dependiendo a cuántos días puede resultar el almacenaje. Muy bien. Esta es una práctica que han realizado. ¿Qué hicieron? Se tomó la muestra y a la hora de tomar la muestra, perdón, se hizo el llenado de la cadena de custodio y se tomaron en cuenta el análisis in situ, que sería el pH, la conductividad y los parámetros organolépticos que se tienen que tomar en este momento. Y la muestra representativa que se está tomando en la imagen del lado derecho, que es cuando se debe de tomar la muestra en un envase de plástico o de vidrio, una muestra de volumen representativo. Muy bien. Hemos visto lo que es el muestreo, ¿no? Ahora pasaríamos a las mediciones in situ que has mencionado. ¿Qué parámetros se recomiendan para hacer in situ? El análisis in situ quiere decir analizar la muestra en el mismo lugar donde se ha tomado. Y las cuatro principales cualidades organolépticas que tiene el agua son el color, el gusto, el olor y la turbidez. Estas cuatro cualidades son las que tienen que evaluarse al momento de tomar la muestra, porque el aspecto o ciertos olores pueden desaparecer cuando transportamos o almacenamos el agua. Para el análisis in situ es recomendable tomar el pH, la temperatura y los gases que están disueltos. Entre los gases disueltos, por ejemplo, tenemos oxígeno en aguas que han sufrido tratamiento, cloro. Precisamente para tomar eso es que existen medidores de pH, de cloro libre, de oxígeno disuelto. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda se puede ver un kit. Hay kits portátiles para eso, para ver el cloro que tiene libre. En la imagen de la derecha se ven sistemas de automatización como cloradores para ver según el cloro libre, reguladores automáticos de pH, controladores de aireación para plantas de tratamientos y etcétera. Muy bien. Y acá podemos ver un texto que nos va a ayudar a ver más parámetros, ¿no? Que se toman en el momento del muestreo, ¿no? Entre ellas, bueno, en sí lo que nos va a decir es el procedimiento, ¿no? Que ya indicamos olor, sabor, cómo se debe realizar, cada uno de los pasos que tenemos que seguir ya en la aplicación, el color verdadero, cómo es que se determina por comparación con discos, todo el procedimiento se explica, asimismo la toma de pH, y vamos a tomar como ejemplo conductividad. Entonces, en conductividad, ¿qué necesitas para determinarlo en campo? Lo primero sería el equipo, que es el conductivímetro, un recipiente para recoger la muestra que esté limpio, seco, agua destilada o embotellada o previamente hervida y papel absorbente. Y este es el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Primero encendemos el equipo y viendo que las unidades estén en microsiemens por centímetro, sumergimos el electrodo en la muestra hasta más o menos la mitad, fijándonos que no toque ninguno de los extremos y que esté quieto. Después sacamos la muestra y mezclamos ligeramente para homogeneizar.
Esperamos que el equipo realice la medición por aproximadamente 2 minutos y apretamos la tecla Hold. Muy bien, Después se anotan los resultados, se apaga el equipo, se lo enjuaga y se lo seca. muy bien. Y de esa misma manera hay otros parámetros que se determinan a través de electrodos, ¿no? Como el de oxígeno disuelto. Inclusive los sólidos disueltos pueden medirse a través de electrodos. La temperatura se mide, la turbiedad. Y otro parámetro importante es la medición de caudal, ¿no? O sea, el caudal es muy importante porque va muy relacionado con la concentración de los iones presentes. Con esto pasaríamos al siguiente punto. El acondicionamiento y la conservación de la muestra es que una vez tomada la muestra, vamos a tratar de que esté en total oscuridad y llevarlo cuanto antes al laboratorio. Lo más conveniente es iniciar el análisis antes de que pasen 6 horas desde la toma de la muestra. Sin embargo, este análisis puede demorarse hasta 24 horas mientras haya sido conservado en refrigeración a más o menos de 4 grados centígrados. Muy bien. Ahora pasamos a las normas. ¿Qué normas tenemos? En la normativa nacional tenemos la NB 496, que es la norma para el muestreo. Sí, entonces tenemos toda una norma boliviana que nos va a decir cómo se debe realizar la toma de muestras, ¿verdad? Entonces, esta norma debe ser revisada estrictamente cuando se va a aplicar en campo para seguir todas las indicaciones, ¿no? Por ejemplo, nos va a decir qué materiales debemos utilizar, la descripción de cómo la muestra debe ser tomada, en qué volumen, con qué preservantes, ¿no? Entonces, ese es un texto que lo revisamos para nosotros realizar un muestreo para obtener precisamente una muestra representativa, ¿verdad? Y poder analizar los diferentes parámetros que el agua contiene. Muy bien. Ahora también tenemos otra normativa. ¿Cuál es esta normativa? La normativa que da IPNORCA para los parámetros de la calidad es la NB 512. Entonces, la NB 512 nos va a decir los límites, ¿no? Para que nosotros podamos clasificar el agua como potable o residual o apta para riego, ¿no? Entonces, eh, esta normativa se encarga de darnos los parámetros. Por ejemplo, acá tenemos dureza total, ¿no? Por ejemplo, para aguas que no cuentan con un sistema de potabilización, límite inferior es 6.5, ¿no? El valor máximo es 9, ¿no? Bueno, esto es pH. En dureza tenemos 500. Asimismo, el aluminio, el límite máximo aceptable es de 0,1 ppm. Y de esa manera tenemos de todos los elementos, ¿no? El cadmio, por ejemplo, es muy contaminante y su límite máximo es de 3 por 10 a la menos 3 ppm, ¿no? Pasaríamos a lo que es el análisis físico-químico, ¿no? Que es lo que se debe realizar en el laboratorio y para lo que se preparan los estudiantes. ¿En qué consiste el análisis físico-químico? El análisis físico-químico tiene que llegar a encontrarse los siguientes parámetros. Este análisis físico-químico es uno de los primeros que se debe hacer en el laboratorio. Los parámetros que hay que revisar del análisis físico-químico en el laboratorio son los sólidos. Los sólidos, es decir, el agua puede tener tanto partículas en suspensión como compuestos solubilizados. Es decir, que la suma de estos dos compuestos llegan a ser los sólidos totales.
Los sólidos totales se puede llegar a analizar mediante un análisis gravimétrico, es decir, que se debe someter a la muestra de agua a un proceso de evaporación entre 103 y 105 grados centígrados para poder obtener su concentración en gramos por ml mediante unas siguientes operaciones. Los sólidos sedimentables, es decir, son aquellos sólidos que se encuentran sedimentados en la muestra. Estos se llegan a analizar, a cuantificar mediante el cono Inhofe. Este cono tiene una forma cónica y tiene que llegar a ser utilizado durante unos 60 minutos para llegarlo a cuantificar. Los sólidos filtrables. La fracción filtrable de los sólidos corresponde a sólidos suspendidos y parte de los coloidales, y este se llega a determinar o encontrar, como su nombre lo dice, filtrando la muestra de agua por una membrana de fibra de vidrio con un tamaño nominal de poro de 1.2 micrómetros. Los sólidos no filtrables. Estos sólidos son aquellos que pasan por esa micra y se encuentran en la muestra de agua filtrable y se encuentra en la parte coloidal, por así decirlo, en lo disuelto. Ahora, acá hay que mencionar que los sólidos filtrables son aquellos sólidos que le dan la turbidez al agua. ¿Me lo puede pasar la siguiente diapositiva? Sí, este es un método gravimétrico, ¿verdad? Sí. Esto remarca lo mismo, ¿no? El método gravimétrico. Tenemos el método colorimétrico, que es el pH, y hay otros parámetros más, ¿no? Que acá vamos a ver. A ver, aquí. ¿Te puedes explicar? No sé. ¿Cuál de ellas quisieras explicar? Puedo explicarla todos. Los otros métodos que también se lleguen. ¿Un volumétrico podrías explicar, por favor? ¿Un método volumétrico? Sí. Por ejemplo, cloruros es volumétrico, ¿verdad? Sí, porque combinamos acá gravimétrico, volumétrico y los instrumentales, ¿verdad? Sí. Está bien. Entonces, ¿el de los cloruros? Ya, cloruros es un método volumétrico. ¿Cuál? Cloruros. Va. Los cloruros, estas sustancias se las pueden determinar, como se les dice, en el laboratorio. Estos se llegan a encontrar en más grandes cantidades en los océanos por la existencia de cloruro de sodio en el océano. Ok, representan hasta un 0.05% de la litosfera. La concentración de cloruros en aguas de superficie no polucionadas se sitúa alrededor de 20 a 40 miligramos por litro e incluso menores. Ese es un parámetro que hay que tomar en cuenta para hacer los análisis. En ríos es típico su incremento a lo largo del recorrido del cauce fluvial, desde su nacimiento hasta su desembocadura en aguas subterráneas. Las concentraciones pueden variar extraordinariamente en función de episodios de intrusión marina en determinados acuíferos. El agua salada tiene hasta 19 gramos por litro de ion. Así en zonas Así en zonas de levante español se han medido hasta 2 gramos por litro. Es decir que, más o menos en España, tiene menos concentración de cloruros en sus aguas. Sin embargo, también puede medirse contenidos de bajos como 5 miligramos por litro. Los cloruros, fosfatos y nitritos son indicadores típicos de contaminación residual doméstica, vertida al agua, ¿no? A un cauce natural. Esto además puede servir de señal de alerta acerca de la probabilidad de que el agua presente contaminación, también de carácter microbiológico, patógeno e indeseable. El ion cloruro es altamente corrosivo y da lugar a deterioros y picaduras en tuberías y sistemas de distribución de aguas, así como en equipos industriales que operen con aguas ricas en cloruros, asimismo y en función de su contenido, el pH del agua y otros iones. También sabemos que para hacer el tratamiento de aguas
se utiliza óxidos de cloro y distintos compuestos conformados de cloro para poder purificarlas, ya que en un extremo de este uso de cloro puede llegar a tener una contaminación alta, puede causar intoxicación si la llegan a beber, si la llegan a tocar, ya que la piel igual tiene un sistema que puede llegar a absorber. Entonces, también se le debe hacer control a las aguas potables que llegan a ser, bueno, purificadas o llegan a tener un tratamiento con estos compuestos. Muy bien. Entonces, el método volumétrico se denomina argentometría porque se basa en una titulación de los cloruros con nitrato de plata, ¿verdad? Para formar el cloruro de plata y cuyo indicador es el cromato de plata. Y cromato de potasio. Cromato de potasio, perdón. ¿A ver? Entonces, ese es un método volumétrico. Aparte de los métodos volumétricos, que son varios, acá en este texto podemos ver más de ellos, tal vez más descrito en este manual por procedimientos. Bueno, vamos a ver por tiempo qué cosas podemos ver, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos alcalinidad, cloruro, dureza, cloro residual, ¿no? Muchos de ellos se determinan de esta manera, por volumetría, ¿no? Sería bueno que acá podamos ver un esquema, ¿no? Porque está bien descrito acá. Aparte de la preparación de reactivos, están los procedimientos. Acá, por ejemplo, tenemos procedimientos para toma de muestras. Esta es la parte de microbiología, ¿no? Porque también se hace análisis microbiológico, ¿no? ¿Sí? Análisis microbiológico. Pero hay otro que es el análisis instrumental. Uno de ellos, el de colorimetría, otro que es el de absorción atómica, que lo vamos a profundizar bastante, pero que se basa en preparar una curva de calibración, ¿no? Acá se pone tanto la muestra como como diferentes concentraciones que llegan a formar parte de la curva de calibración, ¿no? Y tenemos una fuente de energía, fuente de luz, ¿no? Que pasa por un monocromador, se escoge una luz de una sola longitud de onda, pasa a través de la muestra, ya sea de la muestra o si no de los que constituyen la curva de calibración y se detectan acá, ¿ya? Una vez detectados, tendríamos puntos como los que van a ver acá, ¿no? Acá, por ejemplo, he puesto un ejercicio. Los datos que se obtienen tanto en un equipo de espectrofotometría o de absorción atómica son de este tipo, ¿ya? Esta, por ejemplo, es una de emisión de llama, ¿no? Esta es la curva de calibración. ¿Se fijan? Tenemos una concentración de 75 ppm. El equipo ha leído una emisión del 100%. Tenemos una concentración de 60% y el equipo lee 84%. Y así sucesivamente. Este 0 corresponde al blanco. Y lo que nos pide el ejercicio es lo siguiente. Tienen 1 gramo de cemento. Este se disuelve y transfiere a un balón volumétrico de 100 ml. Se afora a 100 ml y la solución resultante presenta una emisión de 87. Ustedes tienen que calcular la concentración de sodio en la última dilución, la cantidad de sodio en la muestra y el porcentaje de óxido de sodio en la muestra. Entonces, lo que hacemos es copiar los datos. Este constituye, la concentración constituye el eje X. La lectura de emisión constituye el eje Y. Y vamos a utilizar la hoja de cálculo de Google Doc para hacer el trabajo. Entonces ustedes agarran sus datos, ¿no? Estos son los datos de la curva de calibración. No ponen la muestra,
solamente la curva de calibración. Y con ello nos vamos a ir a insertar. Vamos a insertar un gráfico. ¿Ya? Fíjense, estos son los puntos del gráfico, lo que tenemos. Podemos moverlo un poco para ver, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos se ha graficado aquí. ¿Sí? ¿No? Vamos a insertar e insertan gráfico. Una vez que han insertado gráfico, vamos a ir al diagrama de dispersión. Acá en personalizar. Vamos a ir a serie. En serie vamos a hacer la línea de tendencia. Fíjense, esta es la línea recta. Y una vez que tienen la línea recta, vamos a hallar la ecuación de esta recta. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a etiqueta. Aquí a etiqueta. ¿No? Y aquí vamos a decir usar ecuación. ¿No? Ahí está la ecuación. Podemos también mostrar el coeficiente de correlación. Ya miren, tienen una correlación de 0.991. Es una buena correlación. Ahora vamos a averiguar la concentración de la muestra. Para ello hay que despejar X, ¿ya? Tienen la lectura de emisión en la muestra, pero no sabemos la concentración. Es decir, que tenemos la lectura aquí, ¿no? Tenemos la lectura acá. Pueden hacerlo gráficamente. Para eso, por ejemplo, podemos usar este WebFind, ¿no? Vamos a hacer, a ver, con este, que nos va a salir bien encuadrado. Bueno, yo antes ya lo hice, creo que eso se ha sobrepuesto. Para que no se sobreponga, vamos a borrar. Acá, ya. Ahora sí, vamos a utilizar de nuevo. Entonces aquí en 80, más o menos estoy apreciando 80. Vamos. No, 87 es la lectura. Entonces, más arriba. Borramos de nuevo. Sí, más o menos ahí está 87. ¿Ya? Entonces, debería darnos una lectura, fíjense acá. ¿Sí? Más o menos 70 nos tiene que dar, ¿verdad? Entonces, eso mismo tenemos que sacar aquí. Entonces, para sacar, vamos a venir acá. Vamos a borrar este literal para sustituirlo por el valor numérico. Van a apretar igual. Vamos a ponerle paréntesis y vamos a despejar X. Pero antes de despejar X, sería bueno anotar los datos. Vamos a anotar los datos de la ecuación, de esta ecuación. Y esas son la ordenada al origen. La ordenada al origen es esta, ¿verdad? 4.67. Entonces eso vamos a anotar ahí. 4.67. La pendiente que va a ser 1.32. Acá vemos 1.32. Y el volumen de enrase nos decía 100 ml. Vamos a anotarlo en litros. 0.1 litros. ¿Ya? En litros. La masa de la muestra era, vamos a verlo, era 1 gramo. Aquí, 1 gramo. 1 en gramos. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos hallar aquí. Entonces, vamos a decir igual, paréntesis, para despejar X tendríamos la emisión, que es 87, la emisión de la muestra. Tendría que ir a restar 4.67, entonces pongo menos este parámetro de ahí, 4.67, que es la ordenada al origen. Y tendría que dividir entre la pendiente. Entonces divido acá entre la pendiente, ¿no? Y saco igual. ¿Bien? Entonces fíjense, sale 62. ¿Qué es lo que debía haber salido acá? Acá se ha movido ahora. ¿Cómo hemos movido? Se ha movido. Pero podemos borrar con la escotita y volver a ver. A ver, entre 75 y 100 son 15 puntos.
para tener 87, más o menos tendría que ser ahí. Y para saber gráficamente tienen que construir esta línea hasta cortar la línea de tendencia y bajar, ¿no? Y acá tendría que ser 62, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos bien, no nos hemos salido del rango. Ahora, nos pedía el porcentaje, entonces eso pueden calcularlo a partir de acá. Entonces pueden hacerlo también por ecuación. Hacer una ecuación te facilita que tú puedas tener varias muestras y simplemente tengas que copiar la fórmula. Pero cuando tengas varias muestras y copies la fórmula, la ordenada al origen y la pendiente tienen que quedar fijos. Y para que queden fijos, aquí tú le pones este símbolo del peso, ¿no? Para fijar la columna y la celda, ¿no? Ahí. Ahí fijas. ¿No? Entonces, si tú tienes otra muestra con otra lectura, por ejemplo, qué sé yo, 54, ¿no? Que estaría por acá. ¿No? Por acá debería darte entre 25 y 50. Entonces simplemente copias. Copias, pegas, ¿no? Y mira, tiene que dar 37 y está correcto, ¿verdad? Porque dijimos que tiene que estar entre 25 y 50. ¿Sí? Si aquí aplicamos el WebFind, podemos dibujar, ya les he dicho, este no lo vamos a conservar. Vamos a borrarlo y otra vez estamos haciendo con una lectura de 54, más o menos por ahí. Y tiene que cortar la línea de tendencia. ¿No? Y ahí va, ¿no? ¿Sí? Y acá sería el punto 37, ¿no? Entonces estamos muy bien. Y nos va a dar, con ese vamos a poder calcular el porcentaje. Salimos de acá, yo ya tengo uno trabajado acá. Fíjense, he podido calcular el porcentaje, ¿no? Con la concentración para la muestra. Entonces, un método instrumental nos va a permitir analizar muchas muestras, ¿sí? Las que queramos, con una sola curva de calibración. Y para eso es bueno manejar este tipo de hojas de cálculo que nos permiten hacerlo rápidamente, ¿ya? Igual acá, ¿no? Para hacer el porcentaje,